Bueno, pues muy buenas, Fred. Estamos aquí para hablar de La maniobra de la tortuga. Tu primera peli como protagonista. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, ¿qué tal te has sentido llevando el peso de una película como esta? La verdad que después de pasar el casting, que fue un proceso también pues largo y bueno, emocionante porque sabía que era para un prota y entonces como pues me ha tocado, me han dicho que me cogían, al principio súper contento y luego ya enseguida con los miedos que aparecían y que no me, a ver, no me los esperaba así. De repente sentía una especie de responsabilidad de no defraudar a los que me habían elegido y de hacer lo mejor posible. Y ¿Y, esto intenté hacer. y qué tal el trabajo con Juan Manuel? No sé si has visto, por ejemplo, su película Techo y Comida, si conocías un poco su forma de trabajar, que es un tipo que además mete mucha brocha social en su cine. Pues sí, la verdad que antes de pasar el casting no había visto su película, entonces descubrí a Juan Miguel a raíz de esto, vi su película Techo de Comida un par de veces y la verdad que me encantó. Eh, Me vi reflejado de algún modo también en esta peli, que es muy impactante porque tiene una mirada muy especial Juan Miguel y creo que lo hace, ay, perdón, lo hace también en la maniobra que da su mirada y cada uno puede verse reflejado, no es solo una persona, sino varios puntos de la sociedad. Y es lo que me pasó con Techo y Comida, la verdad, me vi reflejada mucho en muchos personajes, en algunos personajes más que otros. Y en esta, pues no sé, porque como estoy muy metido en ella, pues no sé, los que la vean tendrán que decir. Pero sí, la mirada de Juan Miguel es muy suya y muy especial y muy interesante. Antes de hablar de tu personaje, eh, vamos a resumir brevemente la sinopsis de la peli. Ujú. Interpretas a un inspector que ha sido trasladado a Cádiz, si no me equivoco, Sí. por unas cuestiones internas que se van descubriendo a lo largo de la peli, y ahí te ves metido en una investigación por un crimen que parece que la policía no está muy por la labor de llevar diligentemente. Sí, sí, exacto. Son los padres de la víctima directamente que se dirigen a Bianchetti, a mi personaje, porque intuyen que no va a ir del todo bien o lo rápido que les gustaría. Entonces, como él, eh, al final es un caso que se parece un poco a lo que ha vivido, bueno, lo puedo decir, una de sus hijas fallece a raíz de una violencia machista y él está en periodo de duelo totalmente, recluido ahí en Cádiz, donde él no sabe cómo salir de esto, de este dolor que tiene, que lleva encima. Y entonces este caso pues es como un poco eh, sumergirse un poco más dentro de esto y al final le ayuda un poco de algún modo a salir de esto y también cruzándose con la historia que interpreta Natalia de Molina, que es el personaje de Cristina, que es una enfermera que está también acosada por su ex. Entonces, estas tres historias se mezclan e intentan un poco, bueno, Cristina y Bianchetti intentan un poco ayudarse pues, a, pues con todo lo que están pasando. Mira, lo que más me llamó la atención de tu personaje, lo que me impactó, es la mirada que tiene tu personaje, porque da continuamente la sensación de que carga con el mundo encima. Eh, sí, no sé cómo voy a interpretar esto, No, no, pero para bien quiero decir que es un tipo que esa tristeza, ese duelo que comentas, sí, sí. es palpable. Es decir, uno lo ve y ya sabe que es una persona con una mochila encima muy pesada. Sí, sí, la verdad que sí. Es que, como te acabo de decir, está en periodo de duelo y tiene una tristeza, tiene rabia contenida y
y no sabe, la verdad que tiene mujer, tiene otra hija y no es capaz de, de hacer piña con ellas y vivir el presente y lo bonito que es la vida a pesar de la muerte de su hija. No es capaz de salir adelante con lo que tiene en la vida real y lo fastidia todo, fastidia su trabajo, fastidia su vida personal y claro, se le ve reflejado, se pone a beber, entonces eh, está muy hundido, la verdad, y se le ve en su mirada, en su manera de vivir. Y igual es una pregunta tonta, pero como No, actor, no, uno cómo gestiona este tipo de emociones y de sentimientos tan intensos. ¿cómo los gestiona? A ver, pues no lo sé, porque buena pregunta. También son preguntas, cosas que yo me he hecho para empezar a trabajar el personaje. Por ejemplo, pues pensaba que como este personaje es un personaje muy aislado, muy solitario, de repente yo pensé, hablo demasiado con la gente, con mi entorno, mis familiares, y de repente les dije, lo siento mucho, pero para meterme más en el personaje os voy a pedir que no, bueno, que no me llaméis más durante el periodo de rodaje y yo a vosotros tampoco. Y lo han aceptado y tal, pero luego a los 2 días me di cuenta que 2 días de rodaje que, 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 que no hacía falta. Y que solo con concentrarme en el set mismo, pues ya era suficiente. Pero bueno, esto es una anécdota, pero y luego pues, no sé, cogiendo cosas imaginarias y personales y hacer una especie de mix mío y luego, pues, también ensayando con Juan Miguel, escuchando lo que quería ver él y así, construyendo poco a poco el personaje. Luego, la película lo que tiene también, o la sensación que me da es que transmite cierta rabia, más allá de tu personaje, porque es una película que está planteada desde el punto de vista de las víctimas, pero que son víctimas que han sido victimizadas 2 veces, por un lado, por la tragedia que han vivido, pero luego da la sensación de que, en este caso, la policía en general no termina de apoyarles como debiera. Es decir, creo que hay cierto punto de crítica y de toque de atención, sobre todo. Es decir, no Sí, debemos olvidarnos y tenemos que centrarnos en ella realmente. sí, sí. Y sí, sí, es verdad. E incluso pues mi personaje, que es policía, no sabe cómo, porque Cristina, el papel que interpreta Natalia, viene hacia mí para pedir ayuda, pero yo no sé cómo ayudarla, sino que acompañarla físicamente cada día a su trabajo y volver a recogerla e intentar estar lo máximo tiempo posible con ella para que no se cruzara con su enemigo, con su acosador. Eh, entonces, no, es verdad que hay una crítica también sobre todo lo que es la parte administrativa, policial, o hay cosas que se hacen, pero hay que hacer más, obviamente, supongo. Supongo que Juan Miguel quería transmitir esto y está en el guión, sí, sí. Y ya como espectador, ¿crees que este tipo de temas los consumimos mejor, somos capaces de reflexionarlos, de entrar en ellos en películas como esta, Sí, que abordan desde el género, desde una mirada eh, más lúdica? Es decir, que al final esto no es un drama de estos súper intensos, sino que no deja de ser un thriller policial con su secuencia de acción, demás, que decir que sí, para el público general es fácil de consumir. claro. Sí, porque yo, a ver, siempre digo, opino que o bien te informas, bueno, hay muchas maneras de informarse si uno está interesado en qué hacer o en cómo crecer como persona también con todo lo que nos puede pasar o nos rodea. El cine es una manera, yo creo, porque no deja de ser una manera de entretenernos, pero también podemos crecer, ¿no? Con el arte y con el cine, yo creo. Hay de todo, ¿no? En el cine podemos elegir o luego ver documentales, pero ya es otra cosa. Hay documentales sobre el tema también
más directo y más a la información y que nos alejamos un poco de lo que sería el thriller para entretener, ¿no? Eh, son varias maneras, ¿no? Y cada público puede buscar donde quiera, la verdad. Pero yo creo que el cine es una manera también de vincular mensajes, ¿no? Bueno, no sé si es la palabra vincular, de dar mensajes a la gente. Y volviendo un poco a la peli, comentaba que había alguna secuencia de acción, hay bastantes peleas. No sé si llegaste a recibir alguno por accidente, Sí, porque sí, más de uno. Y esto que, a ver, no es una película de James Bond, que hay hostias bueno, a ver, utilizan mucho 3D también, pero sí, sí, me ha costado más que nada porque nunca lo había hecho. Y entonces eh, tenía mucho miedo porque yo no soy tampoco súper deportista, entonces sabía que esto iba a ser una parte un poco difícil de la película y le pregunté a Juan Miguel, oye, ¿esto cuándo se va a rodar? Mejor rodarlo quizás al final del rodaje, por si me pasa algo, que la película esté salvada por lo menos. Y me dijo, no, tú tranquilo, no te preocupes, que habrá especialistas que te enseñarán a moverte, no te vas a hacer daño y tal. Bueno, mentira, yo me he hecho daño, me he hecho esguince, me he hecho latigazo, bueno, he dado golpes sin querer, ¿sabes? Porque das golpes al vacío, pero y con la cámara se ve que parece real. Bueno, es lo que tenemos que conseguir, pero y nada, he dado, bueno, no muy fuerte, pero he dado puñetazos sin querer o he dado puñetazo en la pared. Bueno, y eso, pues que por no saber, pues metes la pata y ya está. y con todo esto, cuando una vez que has visto ya la película terminada, Sí. ¿se parece a la imagen que podías tener en mente de ella cuando entras en el proyecto o eres de los que cuando visiona un trabajo en el que has trabajado intentas no hacerte esa idea mental previa de resultado? Es muy complicado porque nunca aciertas, yo creo. A ver, tampoco tengo tanta experiencia, pero de lo que he hecho, pues nunca aciertas con lo que cómo va a quedar. En general me ha sorprendido porque siempre ha quedado mejor de lo que me imaginaba, con lo cual, pero también muy crítico, a ver, son varias cosas. Yo puedo ser muy crítico viéndome a mí mismo, ¿sabes? Y solo ver mi trabajo, y super, ¿sabes? De una manera muy egocéntrica, de algún modo, y te fijas solo en lo malo que lo haces o en lo bien, pero en general más en lo malo que en lo bueno. Y luego, pues intentar abrir la mente y la mirada y ver el trabajo general y conjunto de lo que se ha hecho. Entonces, las luces, la imagen, pero siempre estás con... Me cuesta al principio ver la película porque siempre veo el rodaje, veo lo que la gente que hay detrás y veo todo. Entonces, necesito ver unas cuantas veces la película para poder disfrutarla de verdad como un espectador. Y aún así, siempre pues tengo pues lo que he vivido rodándola, obviamente. Entonces no es fácil verse, la verdad. ¿Y sabes si ha quedado material fuera? ¿Cómo, cómo? Si ha quedado material fuera de lo que es el montaje final, si alguna escena o algo Sí, que... bastante, bastante, de hecho. Creo que el primer montaje, la película, eh, quiero recordar que Juan Miguel me dijo que duraba 2 horas y pico. Entonces, 20 minutos, no sé cuánto más. Entonces sí que han cortado cosas, sí, sí, la verdad. Pero para bien, ¿eh? Para bien. No te sientes mal porque te hayan cortado cosas. Ah, no, 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 yo salgo demasiado, yo creo, incluso. No, no. Bueno, han cortado un poco para ir al grano, para pues cosas pues a lo mejor que no hacía falta en la historia. No, no. Han hecho un trabajo bueno, ¿eh? Y con el montaje yo me he quedado muy sorprendido con las peleas. Han hecho para que parezca realmente con la energía, con la no sé, me he quedado impactado con las peleas, la verdad. No me imaginaba, porque como lo he sufrido mucho, pensaba esto la he fastidiado, no va a quedar bien, estaba súper preocupado. Y la verdad que en mi cabeza, como me preguntabas antes, pensaba que iba a quedar un desastre. Y no, me ha gustado porque ha superado lo que tenía en la cabeza.
Dan el pego, dan el pego. Sí, sí, menos mal, menos mal. ¿Y con qué sensación te gustaría que saliera el espectador de lo que es la sala de cine? Hombre, me gustaría que, no sé, que saliera obviamente tocado, eh, impactado. eh, no, a ver, no es una peli, un thriller que sales como ¿sabes? Hay thriller que son tipo Agatha Christie que vas a ver para realmente disfrutar y que me encanta, no es para comparar y decir una cosa es mejor que la otra. Pero no, este tipo de thriller para mí no lo veo como solo entretenimiento. Entonces va un poco una capa un poco más hondo y para un poco hacer reflexionar. Y yo creo que me gustaría que llegara un poco a que la gente empatice con los personajes y no en plan que estén destrozados, no, pero que se pregunten un poco y que empaticen sobre todo con el tema de la violencia de género. Eso sí. Yo ya por terminar, según hablabas me estaba acordando de la escena en la que estás hablando con Natalia por teléfono, Sí, después de haberos conocido, que no podéis dormir y ese momento de intimidad sí. y, y de tragedia al final, porque os estáis desnudando el uno al otro, me pareció, creo que es de los momentos más impactantes que tiene la peli. Sí, es verdad. Es una... ¿Y qué querías saber de esta secuencia? Sí, sobre todo, claro, volviendo un poco antes a lo que comentábamos acerca de cómo gestionabas este tipo de sentimientos, a la hora en esta escena, porque entiendo que no trabajasteis junto a la escena, porque al final es una conversación telefónica, cada uno está en un lugar diferente, Sí. entonces cuando tienes que trabajar algo así con alguien, pero que no tienes ese feedback Ujú. directo. Pues justamente esta secuencia, como es una secuencia bastante importante en la película, donde Natalia, el personaje de Cristina, eh, le dice a Bianchetti lo que le ocurre, hicimos la llamada real. Entonces, cuando roda, tanto para mí como para Natalia, quiero decir, yo estaba esperando en mi piso la llamada, estaba ya en casa, no estaba en el set, estaba en casa y a la 1 de la mañana que se rodó, pues me llama Natalia y yo actuando en casa pues para ayudarla, para darle la réplica. Entonces fueron llamadas reales en los dos sentidos. Y, y a veces hay llamadas incluso en la película que no son reales, que esperas un vacío y hay una persona en el set que te da la réplica y así. Pero en esto, como era importante marcar los tiempos y la reacción, incluso no nos veíamos, pero los silencios y todo esto, pues era importante actuar. Y eso hicimos y yo creo que se transmite de algún modo, se percibe. Y es una secuencia muy, muy, muy potente, la verdad, yo para mí, de la película, cuando explica eh, el personaje de Natalia un poco lo que son, ¿no? Que son números y que es como se siente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Fred. Gracias Que a siga ti, el éxito con la película. gracias. Y ha sido un placer poder charlar estos minutitos contigo. Pues gracias a ti, muchas gracias.